Hola, mi nombre es Nayeli Gómez, estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión tengo la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Y vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a revisar interferencia a partir de dos muestras. Interferencia a partir de dos proporciones. Tenemos un ejemplo, dice: las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles. Esto según datos de Wowans, Airbags, de Meyer y Finney Chains, volumen 18, número 2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces vamos a revisar. Tenemos aquí unos datos. Tenemos datos de cuando el carro tiene bolsa de aire y cuando un carro no tiene bolsas de aire. Muertes de ocupantes y número total de ocupantes. Tenemos 41 de 11.541 y 52 de 9.853. Entonces, para resolver estas, para ver la diferencia, vamos a usar Minitab y vamos con lo siguiente. Aquí tenemos ya nuestros datos, igual lo que acabamos de ver: muertes con ocupantes, número total de ocupantes con bolsa de aire son 41 de 11.541 y sin bolsa de aire 52 de 9.853. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, estadística básica, y como la tarea lo pide, dos proporciones. Aquí ya está básicamente hecho, pero lo vamos a repetir nuevamente. Aquí vamos a poner datos resumidos. Aquí tenemos la muestra 1, que es 41 de 11.541, y la muestra 2, que era 52 de 9.853. Entonces nos vamos a opciones. De acuerdo a nuestro ejemplo, dice que tenemos un nivel de significancia de el 5%. O sea que nuestro nivel de confianza es del 95%, que por default nos está apareciendo. Entonces esto no lo vamos a mover. Aquí en la siguiente hipótesis alterna vamos a ver la diferencia. Entonces va a ser la diferencia menor a la diferencia hipotética. Y pues el método de prueba lo vamos a hacer por el cálculo agrupado de la proporción. Lo vamos a aceptar y le volvemos a dar a aceptar. Y pues aquí nos arroja los datos. Tenemos nuestra muestra 1, nuestra muestra 2, lo que acabamos de ver anteriormente. 11.541, dice que fallecieron 41, y en la muestra 2 de 9.853 fallecieron 52.
y nuestra muestra nos dio un total de 0.003553, que si lo convertimos a porcentaje sería el 0.35%. y tenemos también la muestra 2, que es 0.005278, que igual multiplicado por 2 es el 0.05278%. Entonces aquí tenemos la estimación de la diferencia. Tenemos una diferencia de 0.0017250 y nuestro límite superior de 95% para la diferencia es de 0.000218. Esta es la parte importante que nos interesa, ya que nuestro nivel de significancia dice que era 0.05. entonces ya viendo el resultado, estamos por debajo de ese nivel. Entonces quiere decir que sí es funcional de que un carro traiga bolsa de aire, porque es menor las muertes ocasionadas que cuando un carro no trae bolsas de aire. Y pues ya tenemos aquí nuestra prueba. Tenemos un valor de Z que es de menos 1.91 y nuestro valor de P que es 0.28, que era como les comentaba anteriormente, estamos por debajo del nivel de significancia. Pasamos a revisarlo ya por separado. Entonces con control E podemos regresar a donde estábamos anteriormente y en opciones vamos a ponerle calcular las proporciones por separado. Otra vez aceptar. Ok, aquí me faltó. Diferencia hipotética. Aceptar. Y pues como podemos ver aquí en estimación de la diferencia, tenemos ahora sí, como dice ya, separado el rango de 0.003521 a 0.00071. y con esto damos por finalizado la primera muestra. Continuamos con el ejercicio número 2. Moralidad y matrimonio. En una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación, y de 359 hombres, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos la tabla de lo que acabamos de comentar. Aquí sería mujeres, este es hombres. Ok, entonces de 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo
y de 359 hombres 305 estuvieron de acuerdo. Entonces vamos a ver si hay alguna diferencia de la forma de pensar entre hombres y mujeres del tema. Nos vamos a Minitab. Aquí ya lo tengo ya la tabla ya la pasé a Minitab. Entonces nos vamos a sacar los resultados, nos vamos a estadísticas básicas nuevamente y dos proporciones. Aquí vamos a colocar la cantidad, que es la muestra que tenemos con los números de ensayos. Son 347 con un número de ensayos de 386. Y la muestra número 2, que era de hombres, fueron 305 de 359. Entonces, como podemos ver allá en el problema, tenemos un nivel de significancia de 0.05, por lo que nuestro nivel de confianza es de 95%. Entonces aquí vamos a poner si existe una diferencia y con calcular por separado. Entonces lo vamos a poner a aceptar y lo vamos a poner a aceptar. Y como podemos ver aquí, nuestra muestra número 1 salió con una muestra P de .898964, que si lo convertimos en porcentaje sería 89%. Con respecto a mujeres, y en hombres tenemos un porcentaje de 84%. Entonces quiere decir que sí hay una diferencia de opiniones tanto en hombres como en mujeres. Y como podemos ver aquí en la estimación de la diferencia, tenemos .0493816 y ya el 95% desglosado tenemos .001723 con un .097040. Entonces podemos ver aquí que nuestro valor en P es de .042%, por lo tanto estamos abajo del nivel de significancia, que era .05, de acuerdo a nuestro ejercicio. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula, la cual planteaba igualdad, pero vamos a aceptar la hipótesis alterna, la cual plantea que sí existe una diferencia de opinión entre hombres y mujeres. Hasta aquí quedaríamos con el segundo ejercicio. Seguimos con el siguiente tema, 9.3, inferencias acerca de dos medidas, muestras independientes. Antes que nada vamos a revisar dos definiciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos antes, después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Aquí vamos a revisar un ejemplo, que es el ejercicio número 3. Dice que en un encabezado en USA
Today informó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se representan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talking Than Men? The Male Earth Science, volumen 317, número 5834. Nos está pidiendo un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día considerando la media. ¿Parece haber una diferencia? Y construya un intervalo de confianza para la diferencia. Aquí tenemos los datos, número de palabras pronunciadas en un día. Tenemos en hombres, se tomó una muestra de 186 con una media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. En mujeres la muestra fue de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Entonces a continuación vamos a sacar esta información con nuestro programa Minitab. Entonces comenzamos. Vamos a abrir una hoja en blanco. Nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a T de 2 muestras. Aquí nos vamos a ir a datos resumidos y en ellos vamos a poner todos los datos que vienen en nuestro ejercicio. Hombre 186 con una media de 15.668.5, 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5. Entonces en mujeres la muestra es de 210, una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Tenemos la información. Entonces aquí en opciones, por default nos arroja un nivel de confianza de 95. De acuerdo a nuestro ejercicio, el nivel de significancia es de 0.05, por lo tanto este nivel de confianza es correcto. Entonces en diferencia hipotetizada se queda igual, y en el caso de hipótesis alterna lo que nos pide el ejercicio es ver si entre hombres y mujeres se pronuncia el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Entonces es lo que vamos a revisar. Entonces ahí nos vamos por diferencia y le damos a aceptar y nuevamente aceptar, y aquí nos arroja el resultado. Tenemos aquí como muestra 1 pues la información que pusimos con respecto a los hombres. La muestra 2 de igual manera. En ambos nos arroja con respecto a hombres un error estándar de la media de 633, y en la muestra de las mujeres nos arroja un error estándar de la media de 504. En la estimación de la diferencia tenemos una diferencia de menos 547 y nuestro
tenemos un IC de 95%, donde nos marca el nivel mínimo, que es menos 2137, y el nivel máximo, que es de 1044. En nuestra prueba, nuestra hipótesis, el valor de T es menos 0.68, nuestro GL es de 364, y lo que nos interesa aquí es nuestro valor de P, que es 0.5, por lo que estamos viendo que es mayor al nivel de significancia que nos había dado el problema, que es de 0.05. Por lo que el valor de P es mayor, por lo tanto podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto la estaríamos aceptando. Se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, lo cual plantea que hay una igualdad en la pronunciación de palabras entre hombres y mujeres por un día. Entonces, este sería el ejercicio número 3, y pasaríamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4, distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Aquí tenemos nuestra tabla con los datos y lo vamos a resolver por medio de Minitab. Comenzamos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces aquí nos vamos estadísticas básicas y T de 2 muestras. En esta ocasión vamos a ponernos en datos resumidos para poner los 3 datos que nos está pidiendo. Tenemos 13, 137.5 y 5.8. 13, nuestra media es de 137.5 y nuestra desviación estándar de 5.8. Este es para los automóviles de 4 cilindros. Ahora para los automóviles de 6 cilindros, la muestra es de 12. Nuestra media es de 136.3 y nuestra desviación estándar es de 9.7. Nos vamos a opciones y aquí por default nos aparece un nivel de confianza de 95%, debido a que el nivel de significancia en nuestro ejercicio es de 0.05. Por esta razón el nivel de confianza queda de la misma manera. Diferencia hipotetizada, ahí no vamos a poner nada, y en hipótesis alterna vamos a ver la diferencia hipotética. Entonces le vamos a aceptar y le ponemos aceptar. Aquí nos arroja nuestro, como resultado en estadísticas descriptivas,
podemos ver la muestra número 1 con respecto a los automóviles de 4 cilindros. Tiene un error estándar de la media de 1.6, y en nuestras muestras 2, que equivale a los automóviles de 6 cilindros, tenemos un error estándar de la media de 2.8. El resto de los datos es lo que pusimos para sacar los resultados. En estimación de la diferencia, tenemos una diferencia de 1.20 que es positiva. Tenemos un límite inferior del 95% para la diferencia, que es menos 442. Y en nuestra prueba tenemos un valor de t de 0.37 con un GL de 17, y nuestro valor P, que es la parte que nos interesa, es 0.357, por lo que estamos viendo es mayor al nivel de significancia que nos había dado el ejercicio, que era de 0.05. Por lo tanto, el tener el valor de P mayor, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Con esto damos por terminado nuestro ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustibles en millas galones, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema. Según datos de USA Today, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces vamos a entrar a nuestro programa. Aquí tengo ya los datos cargados en sí. Tenemos 20 muestras, de las cuales vamos a revisar. Entonces nos vamos a estadísticas básicas, y vamos a tomar T pareadas. Aquí vamos a seleccionar, ya la tenemos aquí, el primero, que es nuestro antiguo sistema de calificación, y el segundo, que es nuestro nuevo sistema de calificación. Entonces, vamos a opciones, y nos está pidiendo el ejercicio un nivel de significancia de 0.01, que esto equivaldría a un nivel de confianza del 99%. Por lo tanto, regularmente por default nos aparece el nivel de confianza 95, pero en este caso, como el nivel de significancia lo pide a 0.01, nuestro nivel de confianza sube a 99%. En diferencia hipotetizada queda en ceros, y en hipótesis alternas lo ponemos en diferencia menor a diferencia hipotética. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro resultado. Podemos ver nuestras muestras tanto del sistema anterior como del nuevo, y nos da una N de 20 ambos,
una media de 22.70 en antiguo y un 20.35 en el nuevo, con una desviación estándar de 5.37 en el antiguo sistema y una desviación estándar de 4.72 en el nuevo sistema. Al igual tenemos un error estándar de la media de 1.20 contra 1.05. Estas son las estadísticas descriptivas que nos arroja el sistema Minitab. También nos vamos a la estimación de la diferencia pareada. Dice que tenemos una media de 2.350 con una desviación estándar de 0.745 y el error estándar de la media de 0.167, con un límite inferior de 99% para la diferencia de 1.927. De acuerdo a nuestra prueba, tenemos un valor T de 14.10 y tenemos un valor P que en este caso nos indica 0, pero si abrimos los decimales podemos ver que aún así es un número muy pequeño debido a todos los valores que le pusimos, y al final nos marca 89.31. entonces es muy pequeño, es por debajo del nivel de significancia que nos está pidiendo. Por lo tanto, al ser nuestro valor P al ser menor, no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual plantea que la diferencia de las medias es igual a 0. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, la cual plantea que las diferencias de las medias en este caso es mayor en el antiguo sistema de calificación que en el nuevo. Es por esa razón que nos quedamos con la hipótesis alternas. Seguimos con esto damos por concluido el ejercicio número 5 y seguimos con el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 tenemos costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferentes entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Como podemos ver, aquí tenemos los datos por reparación frontal y por reparación trasera. Entonces abrimos nuestro Minitab y aquí tengo ya todos los datos registrados, por lo que vamos a revisar a ver qué información nos arroja. Estadísticas básicas y en la parte de pareada. Entonces aquí ya la tengo seleccionada. En la muestra 1 son las reparaciones frontales y en la muestra 2 son reparaciones traseras. Nos vamos a opciones. Como podemos ver en el ejercicio, no nos da un nivel de significancia, por lo tanto a nivel general nuestro nivel de
de confianza es del 95%, que regularmente sale por default, por lo cual en sí así se quedaría y no le moveríamos nada. En diferencia hipotetizada igual queda en un 0, y en hipótesis alterna vamos a ver la diferencia. La vamos a aceptar y le damos a aceptar, y aquí nos arroja el resultado. En estadística descriptiva pues vemos nuestros resultados con una n del 9, al igual que la reparación trasera. La frontal y trasera salen con un valor de n de 9. Con respecto a la media, en reparación frontal sale con 2669 y en reparación trasera 1830. En desviación estándar también tenemos una diferencia de 1461 en reparación frontal y 1024 en reparación trasera. En error estándar de la media tenemos 487 reparación frontal y 341 reparación trasera. Estimación de la diferencia pareada, tenemos una media de 840 con una desviación estándar de 1935, un error estándar de la media de 645 y un IC del 95% para la diferencia de menos 648 a 2327. Tenemos una prueba con un valor T de 1.30 y un valor P de .229. Por lo tanto, al ser mayor nuestro valor de P, significa que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo cual plantea que la diferencia de las medias es igual a 0. Y con esto damos por terminado nuestro ejercicio número 6. Seguimos 9.5, comparación de la variación de dos muestras. El objetivo de esta es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Aquí tenemos el ejercicio número 7. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, número por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidos al azar según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces aquí tenemos nuestros datos y procedemos a entrar a Minitab. En este caso ya tengo los datos registrados. En mujeres son 27 datos y en hombres son 23. Entonces nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y dos varianzas. Aquí vamos a seleccionar. Tenemos 4 opciones y vamos a seleccionar. Cada muestra está en su columna. Damos clic en la primera muestra es de mujeres y la segunda muestra es de hombre. En opciones nos vamos a seleccionar
y vamos a poner desviación estándar de la muestra. Es la primera opción. En nuestro ejercicio nos pide un valor de significancia de 0.05, por lo tanto nuestro nivel de confianza es del 95%. En relación hipotética tenemos 1 y nuestra hipótesis alterna necesitamos ver la diferencia. Vamos a utilizar la prueba e intervalos de confianza basados en la distribución normal y le damos a aceptar. Nos vamos a gráficas, nos da una gráfica de resumen, pero también vamos a revisar el histograma y la gráfica de valores individuales. Ponemos a aceptar. En resultados ahí no movemos nada, simplemente queda igual, así que por lo tanto le damos a aceptar. Ya una vez teniendo esto, nos aparecen las diferentes gráficas al igual que los resultados. Entonces comenzamos con la estadística descriptiva. En mujeres salió un valor N de 27 contra un valor de 23 en los hombres. En desviación estándar 75.993 en mujeres contra un 62.106 en hombres. En varianza tenemos 5.774.971 en mujeres y 3.857.127 en hombres. En IC de 95% tenemos en mujeres 59.846 con 104.144 y en hombres un límite inferior de 48.32 contra un límite superior de 87.901. La relación estimada es de 1.22361 contra el IC del 95%. Para la relación usando F está entre 0.805 y 1.833. Nuestro método, tenemos el método Fisher. Esta estadística de prueba 1.50, el GL1 salió en 26, GL2 en 22 y nuestro valor P, que es lo que nos interesa, salió en 0.340, lo que quiere decir que nuestro valor P es mayor al nivel de significancia, ya que este era de 0.05. Por lo tanto, al ser mayor, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, la cual plantea que existe una igualdad en las desviaciones estándar. Aquí podemos ver nuestras gráficas. Tenemos aquí el histogramas de hombres y mujeres, la diferencia. Tenemos gráfica de valores individuales y tenemos también la varianza entre hombres y mujeres. Entonces con esto damos por terminado el ejercicio número 7 y pasamos al siguiente ejercicio. Discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de las solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination de Barry Boland, American Statistician, volumen 58, número 2. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Aquí tenemos nuestros datos y vamos a entrar a Minitab. De igual manera, aquí tenemos los datos registrados. En solicitantes sin éxitos tenemos 23 muestras y
En solicitantes con éxitos tenemos 30 muestras. Entonces nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, variancia de 2. Aquí vamos a poner cada muestra en su columna. Seleccionamos con y sin éxito. Las opciones, pues tenemos un valor de significancia de 0.05. Entonces nuestro nivel de confianza por default es de 95%, con una relación hipotética de 1. Entonces aquí vamos a ver si existe. A ver, dice, utilice el nivel de significado para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen con la misma desviación estándar. Eso quiere decir que, vamos a ver, relación estándar. Vamos a aceptar. En gráfico igual nos vamos a histogramas, aceptar y aceptamos. Entonces aquí nos da todos los resultados, tanto en gráficas como de manera numeral. Nuestra estadística descriptiva en valor n 2330, desviación estándar 7.22 sin éxito y 5.84 con éxito, varianza 52.134 contra un 34.616, y nuestro ICD 95% de un valor mínimo de 5.924 contra un 9.620 en solicitantes sin éxitos, y un 4.301 con inferior con un superior de 8.612. Una relación estimada de 1.22 contra un IC de 95% para la relación usando Bonnet de 0.845 y 2.148. También tenemos un IC de 95% para la relación usando Levene de 8.58 a 2.433. Tenemos los métodos, valor P de 0.292 y un Levene de 0.183. Como podemos ver aquí, las diferentes gráficas, la IC para dos varianzas, tenemos el histogramas también, y tenemos la gráfica de valores individuales de solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Podemos ver que en la de solicitantes con éxito tenemos un concentrado entre 40 y 50 años. Al igual que en nuestro histograma, aquí se puede ver de una manera más gráfica, donde nos indica lo mismo, de 40 a 50 años es lo más sobresaliente. Y hasta aquí llegamos con nuestro ejercicio número 8. Por mi parte sería todo. Gracias.